Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Yo soy Marianela Lentini, profesora de la Universidad Nacional en Medellín, y estoy muy complacida de participar en el programa Matemáticas con el Gobernador, con el cual deseamos mejorar la formación matemática de la juventud de Antioquia. En la clase de hoy vamos a revisar la noción de congruencia de triángulos y usaremos el criterio de congruencia lado, ángulo, lado para ver algunas propiedades importantes de los triángulos isósceles. El contenido de esta sesión se encuentra en la lección número 4 del libro Precálculo, editado por la Red Matemática de Antioquia y que se puede encontrar en la página web que aparece en la pantalla. En una clase anterior vimos la noción de congruencia de triángulos. Dijimos que dos triángulos son congruentes cuando sus tres lados y sus tres ángulos son iguales. En el ejemplo que tenemos en el tablero, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C' porque tanto sus tres lados como sus tres ángulos son iguales. En esa clase previa también vimos que el primer criterio de congruencia, el criterio lado, ángulo, lado. Ese criterio dice que dos triángulos son congruentes si dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos son iguales. En el ejemplo que tenemos en el tablero, el lado AC es igual al lado A'C'. El ángulo alfa es igual al ángulo alfa' y el lado BC es igual al lado B'C'. Por lo tanto, usando el criterio lado, ángulo, lado, podemos concluir que estos dos triángulos son congruentes. Antes de continuar con las propiedades de los triángulos isósceles, vamos a ver unos conceptos relacionados con cualquier triángulo. Para cualquier triángulo, la base del triángulo puede ser cualquiera de sus lados. La altura del triángulo es cualquier recta que vaya de un vértice al lado opuesto, pero que sea perpendicular a ese lado opuesto. En este ejemplo, entonces, cualquiera de los lados del triángulo AB o BC o AC puede ser base del triángulo, y aquí hemos dibujado la altura que está asociada con el vértice B. La bisectriz de un ángulo de un triángulo es cualquier recta que divida el ángulo en dos ángulos iguales. La mediana es la recta que une o que va desde uno de los vértices del triángulo al punto medio del lado opuesto. La mediatriz es la recta perpendicular a un lado y que corta a ese lado en el punto medio. Esos conceptos son válidos para cualquier triángulo. Vamos a ver cuáles son las propiedades de las mediatrices, bisectrices, medianas asociadas a los triángulos isósceles. Ahora vamos a aplicar el criterio de congruencia lado, ángulo, lado para demostrar que la bisectriz del ángulo opuesto a la base de un triángulo isósceles es a su vez mediatriz, mediana y altura del triángulo. Consideremos entonces el triángulo A, B y C, donde los lados A y B, B y C son iguales. Por lo tanto, el triángulo es un triángulo isósceles. La base del triángulo es entonces el lado AC.
hemos dibujado una recta que va desde B hasta el punto D y que su propiedad es que es bisectriz del ángulo que está en el vértice B. Por lo tanto, como es la bisectriz, el ángulo que está a la izquierda de la recta es igual al ángulo que está a la derecha y en este caso lo hemos llamado gamma. Queremos demostrar entonces que esta bisectriz es a la vez mediana, altura y mediatriz del triángulo isósceles. Lo primero que observamos es que cuando dibujamos la bisectriz se forman dos triángulos, el triángulo BDA y el triángulo BDC. Estos dos triángulos son congruentes porque satisfacen el criterio lado, ángulo, lado. ¿Cómo lo comprobamos? Estos dos triángulos comparten el lado BD, el ángulo gamma que está en el vértice B es igual y el lado BC es igual al lado BA porque el triángulo es isósceles. Por lo tanto, tenemos aquí lado, lado y ángulo entre ellos iguales, que es el criterio lado, ángulo, lado. Esto comprueba que los dos triángulos son congruentes. Si estos dos triángulos son congruentes, quiere decir entonces que el lado AD tiene que ser igual al lado CD. Es decir, el punto D es el punto medio de la base AC. Entonces, la recta que va desde B hasta D es justamente la mediana asociada con el vértice B. Por otro lado, el ángulo B1 es igual al ángulo B2. Como la suma de estos dos ángulos es 180 grados, quiere decir entonces que tanto B1 como B2 es igual a 90 grados. Es decir, que la recta BD es perpendicular al lado AC. Como es perpendicular, entonces esta recta es una altura, porque va desde el vértice B y es perpendicular al lado AC. También es una mediatriz porque va desde el punto medio del lado AC y es perpendicular al lado AC. Entonces, hemos visto que la bisectriz del ángulo opuesto a la base en un triángulo isósceles es simultáneamente altura, mediana y mediatriz del triángulo. En esta clase recordamos la noción de congruencia de triángulos y aplicamos el criterio de congruencia lado, ángulo, lado para ver algunas propiedades de los triángulos isósceles. Les recuerdo que el material visto en esta clase se encuentra en la lección número 4 del libro Precálculo editado por la Red Matemática de Antioquia y que lo pueden encontrar en la dirección que aparece en pantalla. Nos despedimos y esperamos encontrarnos nuevamente en el programa Matemáticas con el Gobernador. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.